Las notaciones asintóticas son herramientas fundamentales que todo ingeniero de software debe saber, ya que nos ayudan a entender el comportamiento de nuestros algoritmos. Hola a todos, soy Freddy y hoy vamos a hablar sobre un tema muy útil e importante, las notaciones asintóticas. Antes de sumergirnos en las notaciones asintóticas, veamos un poco de historia. El concepto de medir las eficiencias de los algoritmos tiene sus raíces en los trabajos de los pioneros de la informática y de las matemáticas. La historia comienza con el matemático y lógico Leonhard Euler en el siglo XVIII. Aunque Euler no utilizó las notaciones asintóticas como las conocemos hoy, sus trabajos sentaron las bases para el análisis matemático de los algoritmos. En el siglo XIX, Agustín Louis Cauchy contribuyó al desarrollo del análisis matemático que más tarde se aplicaría a la informática. La formalización del concepto de límite y crecimiento de funciones fue crucial para el desarrollo del análisis de algoritmos. La notación asintótica, tal como la conocemos hoy en día, fue popularizada por el científico informático Donald Knuth en la década de 1970. En su influyente libro The Art of Computer Programming, Knuth introdujo y formalizó la notación asintótica O grande para describir el tiempo de ejecución y el comportamiento de los algoritmos según la entrada de datos. Knuth definió la notación O grande como una forma de describir el comportamiento asintótico de un algoritmo, proporcionando una herramienta poderosa para comparar la eficiencia de diferentes algoritmos. Su trabajo ha sido fundamental en la teoría de los algoritmos y ha influido en el campo de la informática desde entonces. Todo esto se puede profundizar aún más en su artículo científico Big Omicron and Big Theta and Big Omega, publicado en 1976, que ofrece una explicación más detallada de estas notaciones. Ahora veamos qué son estas notaciones asintóticas. En términos simples, estas notaciones nos ayudan a describir el comportamiento de un algoritmo cuando el tamaño de la entrada crece hacia el infinito. Las más comunes son notación O grande, notación teta y notación omega. La notación O grande nos da una cota superior en tiempo de ejecución en el peor de los casos. Por ejemplo, O grande de n cuadrado significa que el tiempo de ejecución crece proporcionalmente al cuadrado del tamaño de la entrada. La notación omega nos da una cota inferior para el mejor de los casos posibles. Por ejemplo, omega de n indica que el tiempo de ejecución nunca es menor que una función lineal. Finalmente, la notación teta nos proporciona una cota ajustada, dando tanto una cota superior como una cota inferior. Es decir, teta de n por log de n indica que el tiempo de ejecución crece de manera ajustada entre una función que crece linealmente y una que crece logarítmicamente. Para hacer esto más claro, pasemos a un ejemplo de la vida real. Ordenar un grupo de personas de menor a mayor dependiendo de su estatura. Si utilizas un método simple, como comparar cada persona con todas las demás, el tiempo de ejecución será más alto que si usas un método más eficiente. Así que en términos de notaciones asintóticas, el algoritmo simple podría tener una complejidad de O grande de n cuadrado, mientras que el algoritmo eficiente puede ser O grande de n por log de n. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esto. Para este caso vamos a aplicar 4 tipos de complejidades que son constante, lineal, logarítmica y cuadrática. ¿Ya? Entonces, partiendo por la constante, considera una función que solo retorna el primer elemento de una lista, como puede observar acá en la línea 3. El tiempo de resolución de esta operación es constante, ya que siempre va a retornar el primer elemento de la lista, ya que si crece el tamaño de la lista no nos va a afectar directamente, porque siempre va a retornar el primer elemento. Por lo tanto es de tiempo constante, porque solo hace un acceso en RAM y saca el valor y te responde el resultado. No tiene más lógica esa función. Entonces cuando ustedes tengan un acceso a un arreglo o a una lista, ojo, tiene que ser array list, va a ser de tiempo constante. Ahora, para el siguiente ejemplo, nosotros vamos a realizar una búsqueda. Supongamos que nos llega una lista de números, ¿ya? Y estamos buscando un valor en específico. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar en esta función de búsqueda binaria es, nos pasa la lista y nos pasan el valor a buscar, y él va a dividir por la mitad, o sea, él va a buscar un pivote y ese pivote va a ser la mitad de la lista, como se puede observar en la línea 11, que está acá.
Entonces él toma la lista, la divide por la mitad y toma ese medio como un pivote y valida, oye, este valor, ¿cierto? Es mayor o menor al que tengo como objetivo. Y si es menor, ¿cierto? Si es menor, él va a buscar uno más hacia arriba, pero si es mayor ese valor, él va a buscar hacia abajo y va a empezar a dividir. Y cada vez que él hace esa operación, vuelve a buscar un pivote dividiéndolo entre medio. Por lo tanto, en el peor de los casos, en esta operación, él va a recorrer la mitad de la mitad. Por lo tanto, es de log de n. La siguiente función interesante de explicar es que nosotros hacemos una búsqueda lineal. Por lo tanto, nos llega una lista de objetos y nos llega un valor numérico objetivo que queremos buscar en esta lista. Esto es muy interesante porque lo que se hace comúnmente es tomamos la lista, la recorremos de inicio a fin y vamos comparando por cada elemento si es que el contenido de valor es el que necesita el usuario o la función para. Entonces, si es así, retornamos el índice en el que se encuentra. Ya es el resultado de esta operación. Y si no lo encuentra, bueno, retornamos un menos 1. Esto es importante que se den cuenta de que al realizar una búsqueda lineal, en el peor de los casos, asumamos que el objetivo se encuentra en el último elemento de la lista, vamos a recorrer la cantidad completa hasta encontrar ese objetivo. ¿Ya? Eso es en el peor de los casos. En el mejor de los casos es que se encuentre en la primera ubicación y sea de tiempo constante. Por lo tanto, asumes que va a ser de tiempo n o lineal. Por lo tanto, esta función sí le va a afectar directamente si es que el tamaño de elementos crece. Entre más grande sea la lista, peor va a ser su rendimiento. ¿Ya? Eso es muy importante recalcar. Ahora, supongamos que nosotros queremos realizar un ordenamiento de esta lista de forma ascendente, ¿ya? Y para este caso específico, que es muy útil para explicar, es un bubble sort. El algoritmo bubble sort lo que hace es compara uno contra todos. Entonces, si la lista aumenta, también se va a ver muy impactado. Por lo tanto, si él tiene 100 elementos en esa lista, que va a ser list, el de aquí, ¿cierto? 100 al cuadrado te van a dar esa cantidad de comparaciones. Y así, si son 10, bueno, van a ser 100 comparaciones. Y así va a crecer cuadráticamente. Por eso se asume que es cuadráticamente. Y la razón detrás de esto es que como tiene un for, esto ya es un n, y acá tiene otro for anidado, otro n. Por lo tanto, al tener dos n's, ¿cierto?, anidadas, va a ser una comparación contra el otro. El tiempo de ejecución a esto van a ser n cuadrado. Eso es muy importante que lo comprendan, porque cuando se encuentren con un for, va a ser n comparaciones, ¿cierto?, siempre y cuando el for sea lineal, ¿cierto?, evidentemente, porque si hay una división, como explicaba anteriormente, es un logaritmo. Esto es muy interesante, ya que esta función es extremadamente ineficiente, es casi por fuerza bruta, pero cumple su función, pero es muy lenta para cantidad de datos muy grandes. Entonces hay mejores algoritmos o otras más eficientes que lo hacen en n por log de n. Entonces, y ahí, bueno, hacen otro tipo de comparaciones, ¿cierto? Y que también, si ustedes quieren, lo podemos ver en profundidad en otro video. Y espero que hayas encontrado útil este video. Si fue así, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la siguiente estructura de datos. Nos vemos.